Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar sobre la reencarnación. De hecho, sobre la reencarnación desde un universo paralelo. Y lo vamos a decir en base a un caso que, desde luego, a mí me ha parecido sorprendente, fascinante y muy emotivo, ¿no? El tema de la reencarnación, desde luego, es algo que está dentro de nosotros, ¿no? A día de hoy desconocemos qué ocurre cuando nos llega la muerte, cuando de repente la oscuridad nos tapa los ojos y nos separa de nuestros seres queridos. Y bueno, pues yo siempre me lo he preguntado, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Empezamos una nueva vida inmediatamente después? ¿Pasamos por una especie de limbo? ¿Dónde vamos después de morir? Me cuesta mucho pensar que no haya absolutamente nada después de la muerte. Estoy seguro de que tiene que haber algo. Quizá algún lugar en donde descargamos todas las vivencias y toda la información que hemos vivido en nuestra vida y quizá pues haya una etapa en la cual pues después podamos volver a la Tierra, ¿no? Bueno, esto es lo que explican las personas y las historias que hablan de la reencarnación. Personas que hablan de historias increíbles y muy desconcertantes. La historia de hoy, protagonizada por un niño llamado Cameron Macaulay, es una de las más impresionantes que he tenido yo ocasión de estudiar. Y bueno, pues tenemos que desplazarnos a Glasgow. Esto ha ocurrido recientemente, hace muy pocos años, hace unos 4 o 5 años. Y resulta que, bueno, es el caso de un niño que con solamente 3 años empieza a comentarle a su madre que ella no es su madre, que ella se acuerda de su mamá de antes de nacer, de su antigua mamá. Y además empieza a explicarle, solamente con 3 añitos, era pues un niño, prácticamente casi un bebé, pues empieza a explicarle cómo era su otra vida, cómo era la casa en donde había vivido, cómo era su antigua mamá, y además es que lo hace con tranquilidad y sin ningún tipo de contradicción. Le explica a su madre actual que su madre antigua tenía largos cabellos y además que le quería muchísimo. Describía también cómo era la casa en donde vivían, muy lejos de Glasgow, una casa en una isla, una casa muy grande, cerca de una bahía, es decir, al lado de una playa, en donde además dio el detalle de que había una pista de avión muy cerca. Bueno, evidentemente la madre a todo esto pues se pensaba que el niño pues podría ser un niño muy imaginativo y evidentemente con una imaginación desbordante pues se podía llegar a crear este tipo de historias, ¿no? Pero lo cierto es que, al igual que ocurrió con el caso de Marty Martin, con el paso de los días y con el paso de las semanas y los meses, la madre empezó a sentirse ya realmente inquieta ante el nivel de detalle que estaba teniendo la historia de su niño. Cameron estaba explicando pues detalles que eran imposibles de imaginar o de alguna manera de lucubrar por parte de un niño de solamente 3 o 4 años de edad, ¿no? Entonces el niño llegó a concretar cosas como que su casa estaba en la isla de Barra, al noroeste de Escocia. También se acordaba de cómo era la playa, incluso de la arena que había en la playa, una arena bastante especial en la isla de Barra, y además se acordaba de escenas muy emotivas para él, como que el viento solía acariciar el cabello de su madre, es decir, además este niño hablaba de una manera prácticamente poética, ¿no? Y además sufría porque la echaba de menos. Entonces, bueno, la madre actual intentó indagar y le preguntó sobre más detalles, ya viendo que el niño necesitaba hablar prácticamente traumatizado por estar viviendo en una vida que no era la que él tenía. Y resulta que llegaron a un nivel de detalle tal que el niño explicó que en su antigua casa tenían, por ejemplo, 3 baños, que tenían, por ejemplo, también un perro blanco y negro, y que su coche, el coche que tenían en la familia, era totalmente negro. Además, se acordaba con gran tristeza de su papá, de su padre. Se acordaba de que era un hombre con el cabello un poco de punta, un detalle que siempre me ha parecido muy curioso, que tenía siempre vaqueros desgastados y que tenía una cara de buena persona. Hablaba el niño de un rostro amable, es decir, hablaba prácticamente como un adulto el niño, ¿no? Bueno, una de las cosas que más impactaron a la madre actual de Cameron es que aquel niño exponía que su antiguo padre, el padre de una vida anterior,
había muerto por no mirar a ambos lados de la calle, algo que se les suele decir mucho a los niños cuando son pequeños y que se les queda, ¿no? Esa expresión, mira a ambos lados de la calle, por si te van a atropellar los coches, ¿no? Bueno, aquello no era normal y bueno, pues la madre de Cameron de alguna manera empieza a buscar información, igual que le ocurrió en el caso de Marty Martin, que también evaluábamos en este canal, y entonces dio con un hombre que se llama Jim Tucker, director médico de la Clínica de Psiquiatría Infantil y Familiar de la Universidad de Virginia, y que es especialista en casos de niños reencarnados o de niños que aseguran haberse reencarnado en otra persona. Bueno, este hombre, Jim Tucker, que tiene un libro además fascinante, yo os lo recomiendo si lo podéis leer en algún momento de vuestra vida, que se llama Vida antes de la vida, los niños que recuerdan vidas anteriores. Bueno, pues evaluó el caso y bueno, pues no tardó mucho en plantarse en Escocia porque quería conocer en persona a Cameron Macaulay. Y resulta que, bueno, pues el niño le contó todos los detalles y Jim Tucker evaluó toda la información y dijo que lo mejor, al igual que ocurrió con el caso de Marty Martin, lo mejor sería pues directamente llevarse al niño a la isla de Barra para averiguar si todo lo que estaba contando era real. Bueno, fueron para allá y el caso es que la isla no era muy grande y bueno, pues lo primero que hicieron fue hospedarse en un pequeño hotel y después de eso, pues fueron a un registro. En aquel registro se dieron cuenta de que uno de los detalles más fascinantes que decía Cameron Macaulay era real, porque Cameron se acordaba del nombre de su padre, Sean Robertson, y en el registro estuvieron buscando el nombre de Sean Robertson y efectivamente había vivido un Robertson en una casa al lado de una pequeña bahía en uno de los extremos, en el extremo norte de la isla de Barra. Entonces buscaron por todo el norte y es cierto que, bueno, pues una casa al lado de una bahía, pues era una localización bastante común en aquella isla, pero la isla no era muy grande y acabaron dando con una casa que se parecía mucho a las características de la casa que había dicho el niño. Pararon el coche y entonces aquel chaval se bajó acompañado de su madre con toda la ilusión del mundo. Se pensaba que iba a volver a ver a su madre y a su familia, ¿no? Y entonces, bueno, pues se empezaron a acercar allí y de repente lo que se dieron cuenta es que la casa estaba totalmente abandonada. La casa llevaba prácticamente en ruinas cerca de 30-40 años. Aún así, el niño pudo enseñarle a su madre cómo era su habitación, cómo eran todos los recovecos de la casa, se acordaba exactamente de dónde estaban puestas las cosas, de dónde estaban los sofás, de dónde estaban las camas, los cubiertos, algo que para el niño tenía mucha ilusión, pero también era muy triste, porque él en todo momento recordaba la casa llena de vida y sobre todo es que habían ido para allá para volver a ver a su madre, que era lo que más le entristecía a él y lo que más de alguna manera le impactaba, ¿no? De acordarse del amor de su madre y la quería volver a ver, ¿no? De hecho, hay detalles como que había un pequeño escondrijo por donde él y sus hermanos bajaban a la playa y era un escondite que solamente se conocían los niños y Cameron Macaulay, sin haber estado nunca en aquella casa en su vida actual, pues le enseñó a su madre y a Jim Tucker como, bueno, pues algo completamente secreto que tenían, como un secreto entre hermanos. Bueno, resulta que descubrió Jim Tucker que todos aquellos recuerdos, incluso el modelo del coche y el perro, porque empezaron a consultar con algunos vecinos, pues correspondía con una familia llamada Robertson, que efectivamente había vivido allí, pero en los años 60. Aquel tiempo había pasado y apenas quedaba nada de ese mundo al que Cameron en su anterior vida había pertenecido. Entonces todo encajaba, la casa, el perro, el coche, el mobiliario de la casa, pero bueno, incluso la playa y la pista de aterrizaje también, pero había algo que no cuadraba en la historia de Cameron, que era que Shane Robertson pues finalmente no había existido como tal. Había existido una familia Robertson, pero no existía un hombre llamado Shane Robertson. Ningún hombre había fallecido en un accidente de tráfico, tal y como recordaba el niño. Bueno,
Cameron volvió a su casa y a su existencia normal, tranquilo, porque había demostrado que todo esto pues, era una vivencia real y era algo que era completamente cierto. Y la madre, pues de alguna manera, pues dejó de sufrir un poco con el niño, ya se quedó tranquilo y ya pues siguió viviendo de una manera normal. Pero aquí me gustaría comentarles la hipótesis que yo he barajado al respecto de la investigación de este caso, y es que es posible que aquel niño se reencarnara desde un universo paralelo. Imaginémonos que existe una familia Robertson en un universo paralelo. Quizá el abuelo Robertson se casó con una mujer diferente y entonces tuvo una descendencia diferente en la cual pues un niño nace con sus hermanos, tiene un perro blanco y negro, bueno, y es feliz y ve como lamentablemente su padre muere y luego pues directamente fallece él en la casa. Aquel niño muere, va directamente a una especie de limbo durante 40 años y vuelve reencarnado en Cameron Macaulay. Pero resulta que vuelve reencarnado en una línea temporal en la cual quizá su abuelo no se casó con su abuela, o quizá pues alguna decisión cambió por la cual su padre Shane Robertson no estaba vivo y con lo cual él no habría existido, ni él ni sus hermanos. Estamos hablando de que se habría reencarnado en una línea temporal en donde ni su padre ni su madre habrían existido, pero sí una familia Robertson de anteriores generaciones que por alguna casualidad pues no habrían tenido un hijo llamado Shaun Robertson. Esto es interesantísimo porque nos expone, primero, que sí podría existir una reencarnación. Segundo, que sí podrían existir diferentes universos paralelos. Tercero, que sí podríamos pasar de un universo al otro en el paso de una vida a otra. Y también, bueno, pues prácticamente lo cuarto que me gustaría decir es que deberíamos de quedarnos todos tranquilos, ¿no? Porque aparte de que este caso sea precioso, quizá la clave de todo esto la tenga la última frase que le dejó el niño, cuyas imágenes abrazando a su madre y llorando porque ya no iba a poder volver a ver a su antigua madre nunca más, pues le dijo unas palabras que a mí a mí la verdad es que un poco me tocaron la fibra sensible, ¿no? Y es que le dijo: mamá, no te preocupes por morir, porque seguro que algún día volverás. Bueno, pues esto es un poco lo que les quería comentar, ¿no? Un vídeo basado en la reencarnación, pero desde un universo paralelo. Me parece fascinante y me gustaría conocer vuestras impresiones al respecto. Nada más, espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós. Personas que hablan de historias increíbles y muy desconcertantes. La historia de hoy, protagonizada por un niño llamado Cameron Macaulay, es una de las más impresionantes que he tenido yo ocasión de estudiar. Y bueno, pues tenemos que desplazarnos a Glasgow. Esto ha ocurrido recientemente, hace muy pocos años, hace unos 4 o 5 años. Y resulta que, bueno, es el caso de un niño que me cuesta mucho pensar que no haya absolutamente nada después de la muerte. Estoy seguro de que tiene que haber algo. Quizá algún lugar en donde descargamos todas las vivencias y toda la información que hemos vivido en nuestra vida y quizá pues haya una etapa en la cual pues después podamos volver a la Tierra, ¿no? Bueno, esto es lo que explican las personas y las historias que hablan de la reencarnación. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar sobre la reencarnación. De hecho, sobre la reencarnación desde un universo paralelo. Y lo vamos a decir en base a un caso que, desde luego, a mí me ha parecido sorprendente, fascinante y muy emotivo, ¿no? El tema de la reencarnación, con solamente 3 años, empieza a comentarle a su madre que ella no es su madre, que ella se acuerda de su mamá de antes de nacer, de su antigua mamá. Y además empieza a explicarle, solamente con 3 añitos, era pues un niño, prácticamente casi un bebé, pues empieza a explicarle cómo era su otra vida, cómo era la casa en donde había vivido. Desde luego es algo que está dentro de nosotros, ¿no? A día de hoy
Desconocemos qué ocurre cuando nos llega la muerte, cuando de repente la oscuridad nos tapa los ojos y nos separa de nuestros seres queridos. Y bueno, pues yo siempre me lo he preguntado, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Empezamos una nueva vida inmediatamente después? ¿Pasamos por una especie de limbo? ¿Dónde vamos después de morir?